Versículo 34, mis hermanos. Leo un versículo y solo ese versículo ahí vamos a predicar. Gloria al Señor. Y cuando ya lo tenga, solo diga un amén. Amén. Gloria al Señor. Los que no tienen Biblia, escucha con atención. Aleluya. Porque la palabra dice en el Apocalipsis, dice que bienaventurado el hombre que escucha y bienaventurado el hombre que lea. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 34, ¿lo tenemos? Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Es un versículo, hermano, pero ahí vamos a meter un rato con ustedes. Vamos a orar al Señor, pedimos la dirección al Señor, que sea Dios el que nos va a hacer entender ese versículo con ustedes, mis hermanos. Aleluya. Señor mío y Dios mío que estás en los cielos y con nosotros en esta noche. Señor, háblanos a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Yo no tengo palabra, mi Dios. Lo que yo oigo de tu palabra, eso es lo que yo predico, papá. Pero dame sabiduría e inteligencia para poder interpretar o declarar la verdad de tu palabra, mi Dios. Solamente te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayude, Padre, porque no es fácil, pero tampoco es imposible, porque para ti todo es posible, mi Dios. Así que también, papá, abre la puerta del corazón de tu pueblo, que todos pongamos atención a tu palabra en esta maravillosa noche. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Solamente, hermano, pongan atención un momento a la palabra de Dios. Porque cuando es tiempo de alabanza, pues también hagámoslo de todo corazón, cantarle a Dios. Cuando es tiempo de predicación, hagamos lo posible de poner atención. Así como nosotros los hombres, bueno, las hermanas tienen razón. Quizá hay momentos que su oído se aparte de la palabra porque a veces tiene su niño o su niña, de repente lo molesta y ahí se va sus ojos y su mente. Cuando se va su mente a otro lado, la palabra se olvida mismo, hermano. Pero cuando uno siempre pone atención, siempre entiende lo que la palabra dice. Amén. ¿Cuándo estamos contentos, hermanos? Bueno, una vez más los voy a leer, como les digo. Yo no encuentro palabras, solamente quiero declarar lo que dice la palabra aquí en este momento. Vamos a hablar sobre el tema, como dice aquí, velad. Pero yo pongo como tema, mirad bien lo que va a hacer. Gloria al Señor. Pero la palabra dice aquí, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí, hermanos, entendamos con la primera palabra, dos palabras primeramente. Dice, velad una palabra, debidamente es otra palabra, pero quiere decir, hay que velar todos los días. ¿Me están entendiendo? Otra palabra, hay que estar despiertos todos los días, pero no conmigo, sino delante la presencia del Señor. No conmigo, sino usted. Yo también tengo que velar todos los días, pero no delante de usted, delante del Señor. Tengo que mirar mi vida, tengo que cuidar mi vida delante del Señor. Porque es lo que dice la palabra, velad debidamente y no pequéis. Está hablando de guardarnos del pecado. Está hablando de cuidarnos del pecado. Es decir, hermanos, todos los que estamos aquí, como hablamos de que quizá este año hemos portado mal delante del Señor,
hemos hecho desobediencia delante de Él, pero este año que viene pensamos las cosas del Señor y cambiamos más, alejemos más del pecado. Alejemos más del pecado. Y el pecado es lo que menciona la Biblia, lo que la Biblia dice que no se puede hacer, es porque no se haga. ¿Me están entendiendo, hermano? Cuando la Biblia dice que no haga tal cosa, no hay que hacerlo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, velad debidamente, hay que estar velando. Y ese canto que cantó el hermano, el primer alabanza, es como ese tema que está aquí. Levántate y vela, no estés tan confiado. ¿Qué significan esas palabras? La palabra vela, velar, no la vela o un candela, no, es velar. ¿Me están entendiendo? Levántate y vela, no estés tan confiado. ¿Qué significa la palabra confiado? No te confías en ti mismo. Es decir, la palabra nos dice que no tengo que confiarme en mí mismo. Porque, hermanos, usted y yo sabemos que nuestra carne no está de acuerdo a la palabra de Dios. El hombre carnal no está de acuerdo, nunca está de acuerdo con el Espíritu de Dios. Por eso dice en Galatas 5:16, dice, no satisfagáis en los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo ahí. Porque el Espíritu Santo de Dios, dice, está en contra de la carne y la carne está en contra del Espíritu. Entonces, hermanos, el que nos hace caer en pecado, muchas veces decimos, siempre culpamos al diablo, ¿verdad? Siempre culpamos al diablo. Pero no es el diablo directamente que viene, sino nosotros mismos. Siempre tenemos que entender también que nuestro enemigo, hermano, es el cuerpo. Nuestro enemigo, hermano, es los ojos. Nuestro enemigo es la mente. Porque el enemigo a veces, como el enemigo son espíritus también, a veces entra en la mente. A veces comenzamos a pensar cosas que no son de Dios. Pero a veces no queremos, pero a veces llega a la mente que no es de Dios. Pero cuando entendemos que llegó una mente contigo a mí, entonces tenemos que pensar rápidamente, pero esa mente o ese pensamiento que me llegó, yo sé que no es de Dios. Entonces mejor no voy a pensar más porque no es de Dios. Si yo pienso más lo que no es de Dios, yo sé que me llevo al mundo. Entonces mejor me olvida lo que es mi mente. Entonces tengo que examinar o tengo que meditar o recordar la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues dice el Señor, no pequéis, ¿verdad? No hay que pecar con la mente, no hay que pecar con los ojos, no hay que pecar con el corazón o con nuestros labios. Hay muchas partes de nosotros que nos hace pecar, pero ¿quién es el que peca? Es la carne. Es la carne de nosotros el que nos hace pecar. Entonces nosotros tenemos como dos hombres. Hay un hombre carnal que siempre está con nosotros y hay un hombre espiritual. Entonces lo que vamos a hacer es obedecer lo que es espiritual, mis hermanos. Es obedecer lo que es espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, no pequéis, velad debidamente y no pequéis. Cuando digan amén por esa palabra, yo te digo amén en mi corazón. Porque dice, velad debidamente y no pequéis. Pero hermanos, para que no caemos en el pecado, tenemos que orar a Dios siempre. Tenemos que clamar a Dios cada día para que la mente no nos puede llevar cautivo. Para que los ojos también no nos puede llevar cautivo al pecado. Tenemos que pedir a Dios y todo lo que el mundo ofrece, porque cada cosa que llega a tu mente es lo que ofrece el mundo. Y cada cosa que vea tus ojos es lo que ofrece también el mundo. Y cada cosa que escucha tus oídos, como que se oiga que todo bien, pero si no es la palabra del Señor, es del mundo. Entonces ustedes, hermanos,
hay que ser listos, hermanos. Amén. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo también? Por eso que solo un versículo donde dice en Efesios, hermanos, parece que no me acuerdo muy bien, en el 4, el 27, donde dice, no le des lugar al diablo. Amén. No le des lugar al diablo. ¿Y quién es el que no va a dar lugar al diablo? Soy yo. Tengo que hacer yo de no dar lugar al diablo. Como les digo, cuando vienen los malos pensamientos, pronto tengo que olvidar. Pronto tengo que decir a Dios, Señor, ayúdame. Porque ese pensamiento no es tuyo, es del enemigo y es yo mismo, ¿verdad? Que ese es de la carne, Señor. Pero, Señor, dame fuerza para seguir tu palabra y esas cosas que llegó a mi mente, lo tengo que olvidar. Lo tengo que dejar allá. No lo hago, mi Dios, ayúdame. Y cuando usted no lo hace, no es pecado. Por eso hablamos de las tentaciones también. Cuando es tentación, no es pecado. Porque es decir, no quieres nada con el diablo, con esa carne, pero de repente llega. Porque Satanás siempre trabaja en espíritu. Lo toco los ojos, lo toco la mente y el corazón, hasta la manera de hablar también. La manera de hablar también, Satanás puede también ganarnos allí. Pero dice la Biblia que refrena tu lengua, dice la palabra. ¿Verdad que sí, hermanos? Uno mismo, hermanos, para no, que no suelta en los labios o la boca, uno mismo tiene que detener su boca para no hablar más. Porque dice la palabra en Proverbios, por muchas palabras que habla uno, no falta pecado, dice la Biblia. ¿Verdad? No falta pecado cuando hablamos más, porque muchas veces cuando comenzamos a hablar, de repente estamos hablando del otro, estamos criticando al otro también, ¿verdad? Entonces allí donde fallamos a Dios. Entonces, pero nosotros, como dice la palabra también, hay que ser listos, hay que ser entendidos, hay que ser sabios, pero ustedes mismos en la palabra del Señor. ¿Cuándo estamos contentos, hermanos? Gloria al Señor. Dice aquí, velad debidamente y no pequéis. Y luego viene unas palabras, dice, porque algunos no conocen a Dios. Mire, hermano, hay algunos que no conocen a Dios. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba aquí con el pueblo, porque ese punto, si quiere entender más donde habla Pablo, tiene que leer todo el capítulo. Ese punto, cuando Pablo dice aquí que hay algunos que no conocen a Dios, porque en el capítulo 15 en adelante, donde dice que hay algunos antes que preguntaban por la muerte, si hay resurrección para los muertos o no. Antes no entiende si hay resurrección para los muertos. Entonces eso es lo que entendió Pablo con los hermanos de Corinto, que ellos no saben si hay resurrección de los muertos. Entonces por el apóstol Pablo le dio una palabra a ellos, porque hay algunos de ustedes que no conocen a Dios. En otra palabra, algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, es lo más claro, ¿verdad? Lo más claro, algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios, porque cuando no hay conocimiento de Dios, muchas cosas, hermanos, que no sabemos y no lo entendemos, porque no tenemos el conocimiento de Dios. Entonces, allí también, hermano, por el conocimiento que no tenemos, a veces hasta no sentimos también donde fallamos, porque no sabemos si es pecado, porque no hay más palabra en nosotros. ¿Se acuerda usted lo que dice Dios también al pueblo de Israel? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, hermano, así en la iglesia hoy en día, hermano, por eso es muy importante, hermano, también que hay que entender la palabra del Señor. Muy importante, hermano, tener conocimiento de Dios, porque aunque estamos en las iglesias, hermano, pero muchos no actuamos lo que dice la palabra del Señor. Pero hay razón, quizá usted no lo sabe muy bien cómo el Señor habla, cómo nos aconseja el Señor. Tenemos razón, quizá no lo sabemos, pero para saber todo el camino del Señor, hay que escuchar más palabra de Dios, para que tú crezcas más en el conocimiento de Dios. Cuando usted tiene conocimiento de Dios, puede defenderse por mucha maldad, hermano.
puede defender y puede pelear contra Satanás también, para ganar la batalla, para ganar la guerra. Pero cuando no hay más sabiduría de Dios en nosotros, lugar que nosotros estamos prosperando, Satanás nos hace ganar todo el tiempo, hermano. Entonces, tenemos que entender esto, hermano, cuando Pablo dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Mira, hermano, es una palabra, está un poco duro, hermano. Algunos de ustedes que no conocen a Dios porque no entiendas nada, le dice Pablo a ellos. Y mira lo que dice, las últimas palabras, dice aquí el apóstol San Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. Mira, para vergüenza lo digo. Para que es lo que significa, hermano. El apóstol Pablo, hermano, es un hombre muy valiente en predicar la palabra. Él lo va a declarar todo, no lo esconda nada, hermano. Hasta parece que en Timoteo, donde dice una carta de Pablo, cuando uno peca en la iglesia, dice el apóstol Pablo, diga a la iglesia, usted que escucha a la iglesia que ese hombre está pecando. Muchas veces decimos nosotros, es que cuando uno cae en pecado no hay que decir nada. Hay un punto en Timoteo, dice de que hay que reprender delante de la iglesia. Hay que reprender delante de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo es un hombre valiente para declarar todo sin vergüenza y sin miedo. Pero él lo dice a los cristianos para que el cristiano se avergüence un poco de que no saben las cosas del Señor. Pero nosotros, hermanos, hoy en día, ¿cuántos queremos aprender más el camino del Señor, hermanos? Son pocos los que queremos aprender el camino del Señor. Pero solo quiero decir, hermanos, que la palabra del Señor, por esto lo digo siempre, es muy importante para nuestra vida, hermano. La palabra es única que te puede salvar, hermano. Yo a veces comienzo a pensar y me pone triste por las cosas del Señor. Porque el Señor me muestra en la Biblia cuánta falta hay en las iglesias. Me muestra en la Biblia, hermano. Pero yo solo oro a Dios, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Señor, ten misericordia de tu iglesia. Yo sé, Padre, que no estamos caminando, Señor, lo que tú hablas. Dios mío, perdónanos, Señor. Yo pido perdón a Dios, hermano, porque sé que tenemos muchas faltas delante de Dios. Hay muchas cosas donde fallamos, hermano. Quizá está haciendo unas cosas, pero hay otras cosas donde el enemigo o donde el cuerpo, donde los ojos, podemos engañarnos, hermano. Pero hermanos, les digo, hoy en adelante, luchémonos de llenarnos más de Dios. Luchémonos de buscar más a Dios. No nos alejemos de Él. Por eso el apóstol Pablo nos habla. Hay que seguir, hay que velar debidamente. No hay que dormir, hermano. Hay que estar despierto espiritual cada día. Hermanos, porque solamente, hermano, lo espiritual la que puede salvar el hombre. Solo lo espiritual, hermano, la que nos puede salvar. Si no hay espiritual en nosotros, no nos podemos salvar. Solamente tiene que caminar lo que es espiritual. Es apartarnos cada día más de las cosas terrenales y buscamos más o acercarnos más a la presencia del Señor. Y esta es la voluntad del Señor. ¿Cuánto estamos contentos, hermanos? Alabado sea el Señor, bendito Dios. Quiero llevar otro punto más allá en Romanos capítulo 13. Vayamos a Romanos, hermanos, si usted quiere leer, pero si tú digas yo quiero solo escuchar, porque yo muchas veces también yo solo escucho la palabra, porque bienaventurado cuando entiendas la palabra, todo lo que lee, hermano, tú lo entiendas también, ¿verdad? Vayamos a Romanos 13:11. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando lo encuentras, solo diga un amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Lo leemos despacio para que entendamos la palabra del Señor. Y dice así. Y esto, conociendo el tiempo, ya dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros
nuestra salvación, que cuando creímos, aleluya, veamos al 12, la noche se está avanzada, dice, y se acerca el día, y mire lo que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Aleluya. ¿Cuánto estamos contentos, hermanos? Aquí hay unas palabras que nos anima más para buscar más a Dios. Solo usted pongan atención donde dice, la noche está avanzada, es decir, el tiempo se está acercando. Y dice el día, dice también, desechemos pues, dice, las obras de las tinieblas. O sea, alejémonos más de este mundo. Alejémonos más de este pecado del mundo. Y luego dice, vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. La última palabra. ¿Cuáles son las armas de la luz? La palabra de Dios. Las armas que habla la Biblia es la palabra de Dios. La espada que habla también en Hebreos es la palabra de Dios. Más cortante de espada de dos filos, dice la palabra. Entonces, hermano, la palabra es luz, la palabra es poder. Vistámonos, dice, del poder de Dios. Amén. Vistámonos más en el poder de Dios. ¿Cuántos queremos, hermanos, vestirnos del poder, o podemos decir, de la unción de Dios? Amén. Yo quiero, hermano, que el Señor me llena más, que esté más conmigo en poder, que esté más en mi vida, con su gloria, con esa luz. Y la luz también es la palabra, hermano. La luz es la palabra. Y también Jesús dice allá en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino tendrá la luz de la vida. Amén. Cristo es la luz y la palabra es la luz. Y si creemos la palabra de Dios, estamos en luz. Pero si no obedecemos la palabra, no estamos en luz, mis hermanos. Por eso les digo, hermano, busquemos más la palabra del Señor. Busquemos más y ponemos más oído a la palabra del Señor. Como dice en Eclesiastés, que leyó el hermano la semana pasada, hermano Antonio, acércate más para oír. Acércate más para oír que ofrecer sacrificio de los necios. Y yo medito, ¿qué significa la palabra que para ofrecer sacrificio de los necios? ¿Qué entiende usted de esas palabras, hermano? A veces yo entiendo un poco. Es igual, no estoy despreciando a los hermanos. Hay hermanos en otras congregaciones, no estoy despreciando. Es bueno que se brinca, que griten, que tiembla, que caiga en el suelo, que haga lo que haga, pero que esté bien espiritual. Pero quizá, hermano, solo hacen muchas cosas en el altar y su vida espiritual no está bien. Y su vida espiritual no está en obediencia a Dios. Entonces ese es el sacrificio necio, mis hermanos. Es un sacrificio que uno hace como que no sabe nada de lo que está haciendo. Solamente porque a veces muchos pastores también solo te hablan de más de cómo brincar o gritar y tantas cosas que hacen allí. Y a veces dejan lo más importante de la Escritura. Y eso no está bien. Eso es lo que dice la palabra, que no hay que sacrificar sacrificios de los necios. Lo que más importante es la palabra en nuestra vida, hermanos. Amén. ¿Cuánto creemos que la palabra es más importante de nuestra vida, hermano? ¿Por qué lo digo? Porque esto es, hermano. Y hay a veces, hermanos, también. Hay un pastor que predicó y dice así también. Y yo estoy de acuerdo con él, porque es muy cierto. Cuando cantamos alabanza, a veces los hermanos lloran, como les digo, lloran y lloran. Pero cuando viene la palabra, todo está serio allí, porque no andan de acuerdo a la palabra. Solo show, como dice, show lo que está haciendo,
pero no está de acuerdo a la palabra. Y ese es lo malo, mis hermanos. Por eso yo los animo y hablamos de la verdad. Hablamos de la verdad porque yo quiero, hermano, que el Señor nos va a salvar. Yo quiero que el Señor me salve a mí y te salva a ti también. ¿Verdad que sí? Porque si andamos en lo correcto, de seguro que nos vamos a ir al cielo, mis hermanos. Pero si andamos torcidos en la tierra, aunque tenemos dones, hermanos, el don no te salva. Lo que te salva es la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, así que, hermanos, no nos equivoquemos a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra aquí, hermanos, dice esto, dice conociendo el tiempo, ya que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos en el sueño. Porque cuando no estamos mirando más las cosas de Dios, delante de Dios estamos dormidos. Estamos, hermano, sin hacer nada. Porque no estamos meditando las cosas del Señor. Entonces Él te va a decir, estás dormido espiritual. Pero, hermano, la palabra es, ya es tiempo de despertarnos, hermano. ¿Qué significa? Ya es tiempo de cambiarnos más. Ya es tiempo de buscar más a Dios en oración, en vigilia, en cultos o en ayuno. Ya es tiempo, hermano, de acercar más al Señor. Porque no sabemos, siempre todos lo sabemos, que Cristo va a venir, pero no sabemos de qué momento va a llegar. Pero, hermanos, si no estamos actuando, lo que el Señor nos dice, puede perder la salvación. Yo les digo también que la salvación puede perder, hermano. Pero hay pastores también, hoy en día, porque siempre hay predicación, yo escucho muchas predicaciones. Siempre comprueba también los que no hablan bien de la palabra. Hay un pastor que predica, dice él, la salvación nunca se va a perder, dice el hermano. La salvación nunca se pierde, porque dice el Señor que Él pagó nuestros pecados y la salvación no se pierde. Pero la salvación se pierde, hermano. Porque el Señor, cuando habla de perdonar, tenemos que entender, es el momento cuando vienes a arrepentir delante de Él. Es el momento cuando te arrepentiste y el momento cuando aceptaste a Cristo con todo tu corazón. Allí llegó el perdón de tus pecados. Lo que has hecho detrás de ti, lo que has hecho antes, allí perdonó todos tus pecados. Por eso dice la palabra, viene la palabra arrepentimiento. Entonces hoy en adelante, cuando aceptaste, comienza una vida diferente. Ya no como antes, sino es una vida como Cristo, mis hermanos. Entonces allí donde puede también llevar la salvación contigo, llevar la salvación en tu vida. Pero mientras que solo aceptaste el Evangelio y no entendiste las cosas del Señor y solo aceptaste uno y se quedó otra vez. Y cuando el hermano se quedó o comienza otra vez en su pecado, hermano, está igual como está. Entonces la salvación llegó cuando uno se arrepiente, hermano, de ese momento. Allí el Señor te perdonó de todos tus pecados, pero ya en adelante, hermano, tiene que cambiar. Tiene que hacer un hombre diferente, una mujer diferente, pero si llevas una vida doble, tampoco, hermano. Entonces ahí es donde dice la palabra, allí donde perdemos la salvación. Pero hay hermanos que no entienden y le dicen la salvación nunca se pierde. Y también allá en Ezequiel, allá lo dice todo. Si que vas a Ezequiel, parece que en el 18. Si da a estudiar un capítulo entero, cómo pierde la salvación. Si un impío se levanta otra vez, o es un hermano caído, de repente se levanta otra vez y haciendo la voluntad del Señor, allí también puede recibir salvación también. Puede ser perdonado. Pero un hermano esforzado en las cosas de Dios, de repente se alejó de Dios, se perdió la salvación, porque la obra que uno hace no es medio de salvación. La obra de la justicia, de la ley, no es para salvación. La salvación tiene que caminar conforme la ley del Señor. ¿Cuándo me están entendiendo en esta noche, hermanos?
tiene que caminar, tenemos que caminar conforme la voluntad del Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria al Señor, sigamos luchando. Vayamos a Efesios 5:14. Miramos a Efesios, ya voy a terminar. Quedan pocos versículos aquí y ya voy a terminar en esta preciosa hora de la noche. Pero entienda la palabra, que es necesario entender más la palabra del Señor. Efesios 5:14. Si lo encuentra, lea conmigo y juntamente entendemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Efesios 5:14. Mira lo que dice aquí en el versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Una vez más, escucha. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mire lo que dice en el 15. Usted oiga, porque esa palabra es muy bendición para nosotros. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Aleluya, gloria al Señor. Mirad bien, dice el Señor. Dice, con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabios. Y luego dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa esto? Cada día Satanás está trabajando en este mundo. Y cada día también la presencia de Dios está aquí también con nosotros. Entonces ustedes buscan, porque los días son malos. Pero busca las cosas de Dios. Busca el bien de Dios. Busca lo que dice la palabra del Señor. Es decir, no importa lo que el mundo hace, pero usted busca el tiempo del Señor. No busca el mal, porque todos los días hay maldad. Todos los días hay maldad. Pero ¿quién es el que hace maldad? Son la humanidad, son el hombre o la mujer. Pero ustedes que son hijos de Dios, ustedes se cuidan más cada día y cada día se mejora más delante del Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria al Señor. Por eso dice aquí, despiértate tú que duermes, levántate, dice, de los muertos. Pero cuando habla de los muertos, tampoco no habla de los muertos de verdad. Habla de los muertos espirituales. Es decir, yo sé que es que hermano, cuando un cachlal y no pasar es también. Puede ser benak per vicio, benak per trago. No, porque cuando cate per vicio, hermano, cuando cateja cerveza, en umlón, ashen, en tajendón, pero umlón canak en papá, ojer, arelo birek an, ojer cuando shinkeyan. Solo cerveza, solo trago. Y suko no, en nalaj nan con mamá. Suko arin papá, no que alak pich hak pip telmet. Kuch arin mamá hasta inkin rakpik también. Cuando quien todo en mamá, hasta que en también. Entonces ya un lon que el mundo no es bueno, es malo. Pero hermano, casi hermano que a mentir, pero atuachanim, atkuruk Dios, mayakar Dios, chapna seguir. Maana lejara wip, matasa wip, chachadamos acercar, chatkik takruk Dios, chat agradecer a Dios, Señor, kahun ihmal Dios tat. Hay hombre que hace mal. Chinat a Dios que van a seguir la palabra. Chinat a Dios que entra chavij. Dios mío, menayakanak Dios. Dios mío, entamienta, mat que analejar a buk. Porque siempre dice Dios que huyakanak re, que huyatkanak hermano. Pero share ok analejar hermanos. Ereco analejar cuando hacha analejar primero. Entonces reci que tuyakanak porque ya analejar primero. Pero retas que tuyakan primero, no quedaré at mis kiyakar Dios. Entonces hermano,
caloker wachulew, ustko bangkok hermano, sufrimiento, costo berk asremal, coreshak hermano, porque reshak también cuando papá que te cerveza en lon, ni costo semana hermano, costo porque el papá que te cerveza, sola recupan hermano, cupan mer, ru cerveza, ru trago, cocho, y ya atat copjau, reshkil, raret amstaxikuak hermano. Muchas mujeres que han sufrido cuando okechil, chicos par cerveza, o escrib que hermano, sacha mentir. Pero wachanim yo corker Dios hermano, shachiya gracias Dios, y na orar pek partrek amigo, se quer con hasta que y que crack no var mal, chiche crack yuk hermanos amado. Quere var mal, shuyar Dios, por eso jamás que yakar Dios hermano, jamás han alejar Dios, porque kan or Dios se plach utsko bangkok, nihel ich ko kektek, nihel ich och content ko chkonek, ese man crack mer, quizá es kishbek, bendik chachuni wa, pero chachuna ka chom kot kashko banchawa, shash noch lak, shash pichek, ich hok lak, tranquilo, ich koper choch, y cuando reshak también konek ko angwarda rib, krachte chohruk rachi, y jalata chica, al konek sheh kawaste chohruk reshak, ich ko content, choch hermano. Y haré claro voluntad Dios hermano. Por eso converse me qiachritzel, qoch matrimonio hermano, qoch chik oqshqil, achqab ishqib chik oywichqil. Chida buscar la manera, sumokil ohrik lach, porque el deber claro ongar Dios, e atishak qochuna deber rukrak lach, igual lach qochuna deber rukroshqil. Entonces, no obedecer lo que la palabra enseña para que un matrimonio feliz, hermanos. Un matrimonio alegre cada día. Cuando Rishak Kuyarip chu taknik rachi, kek tak rachiruk también. Pero cuando Rishak Kuyatrip chu sheu taknik rachi sanek y chla kokcho hermano. Pero nan hermano, como que oral, no necio cha, sino hay que ser sabio, que el Señor. Amén. Pues contento hermano. No hay que ser un necio. Y cuando habla de necio, habla del hombre del mundo que no sabe nada. Habla de necio, habla de la mujer también que no sabe nada de las cosas del Señor y practican cosas que no traen bendición. Pero ustedes, pueblo del Señor, como parejas y como jóvenes, como señoritas, como los hermanos que estén solos, no te aparte de Dios, siga adelante porque Dios te ama, mi hermano. Porque Dios te ama siempre. Quizá hay una persona que no te quiere, pero ese Dios que tiene todos los días te ama porque te da la vida, mi hermano. Así que confía en Él, no olvida a Él en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Miramos a Mateo, hermanos, capítulo 22. Y es el último versículo. Gloria al Señor. Miramos a Mateo, hermanos. Y aquí voy a cerrar esta palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Buscan el capítulo 22. Alabado Dios, aleluya. Y buscan en el versículo, también es 29. 22, 29, mis hermanos. Vamos a escuchar un versículo aquí, lo que el Señor habló. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Mira en el 29, dice así. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aleluya. Pero aquí, hermanos, cuando el Señor Jesús habló de estas palabras, hermano, oiga bien, voy a leer una vez más y entienda conmigo, dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, no, dice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Allí viene otra escritura donde el apóstol Pablo habló que algunos no conocen a Dios. Aleluya. Y por no conocer a Dios es no conocer la Escritura, mis hermanos. Para no conocer a Dios, no conocemos la Escritura. Si conocemos la Escritura, conocemos a Dios. Pero ese punto, hermano, también los voy a explicar. El tema arriba lo dice, la pregunta sobre la resurrección también.
la pregunta sobre la resurrección, pero hay un problema aquí. Aquí explica abajo también, dice que hay una mujer y se casó con un hombre. Y dice que el hombre son 7 por todo, tiene 6 hermanos. Es lo que explica aquí para que usted entienda un poco conmigo ahora. Estaba hablando a esa gente que esa mujer se casó con el primer hermano, pero dice que no tuvieron hijo nada. Y dice que murió el primer varón de esa mujer que tuvo. Y se casó otra vez con el hermano, o sea, el menor. Dice que son 7 hermanos. Y después, por último, dice, se casó hasta el último hermanito. Entonces, le pregunta que cuando llega al final, ¿con quién se va a casar en el cielo? ¿Con quién se va a casar en el cielo? ¿Qué significa? No sabía la escritura. No entiende la escritura. Por eso Jesús le dio ese versículo. Oiga una vez más. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Entiende ahora? Ya que todo eso cae que es una pregunta que cuando la Junishakle Shuk Amre la isiet a Ashakbiche Kcha Kipcha, pero her tiempo con ley. Ostmok Rishak Shkamberuk Rat Ostmok con cualquiera chi tiene que Chachel Kachukanak es la ley o antes de los fariseos. Entonces hasta que y cuando claro que no ve allí hasta la ley también se tiene que cuidar con descendencia, cuidar con familia, pero después canastro con check chachel, pero también. Después canastro con check también no nada porque yo sé que la mujer es estéril, no tienen hijo, ¿verdad? Entonces, ya por el último, canastro es balabón, pero también acá y después shikam hanan, más bien shikam jotir. Entonces la pregunta que valen que Shenuk kiklawi en la otra vida. Shenuk kiklawi la rishak, la ruk nabe oral, o ruk kasbare kiklaw kanak cuando kibe prekaj. Pero allí donde escuchamos la palabra del Señor, también en el cielo, hermano, allá no hay matrimonio. En esta noche comprenda ustedes también, el matrimonio solo existe aquí en la tierra. Ya en el reino de los cielos, allá ya no hay matrimonio, hermano. La Biblia, el Señor lo explica también las últimas palabras, que allá en el cielo todos nos vamos allá como ángeles. Todos nos vamos allá en espíritu, hermano. O sea, Dios dice que nos va a dar otro cuerpo, pero son espíritus. Son espíritus, hermanos, aleluya. Así como cuando Dios se presenta delante de los siervos, se mira una imagen, ¿verdad? Hasta Dios mismo lo presentó delante de la gente, pero es un espíritu. Si viene a tocar, no puede tocar, son espíritus. Entonces, así va a ser el hombre y la mujer un día, el cristiano. Entonces, no va a casar, no hay casamiento allá en el reino de los cielos. El casamiento solo aquí. Pero por esta razón, porque esa gente no conoce la escritura ni el poder de Dios. Por eso yo les digo que es muy importante conocer más las cosas de Dios para que usted sea un hombre entendido en las cosas de Dios, y cuando tú hagas sabio en las cosas de Dios para ti mismo, hermano. Hermana chi, cuando tú an sabio en la palabra, también, cuando Dios y catao más, mismo, hermanos. Y jala también, cuando más, Dios, hermanos, también Satanás catupan te engañar. Porque ata lleno del poder de Dios. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto estamos contentos, hermanos? Aleluya. Por eso salió esa palabra. Mira lo que dice 29 una vez más. Lo voy a leer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando yutar Jesús, es que con la palabra erráis, quiere decir, estás perdido. Erráis, estás perdido, estás equivocado. ¿Por qué? Ignorando las escrituras. Porque kichap la escritura, kichap Dios.
Y tampoco luchó a per Dios el poder de Dios tampoco. Por eso porque como está también, con palabras que algo duro también. Pero no es para que ya que yo, oh no, es para que si voy a entender, es necesario practicar la escritura, ¿verdad? Es necesario estudiar la Biblia para que yo voy a entender la palabra del Señor. Pero cuando Jesús quiere que pues con palabras que algo duro, porque es que Dios. Por eso que y a veces mucho ojo iglesia. Más la escritura, por eso que cuando la palabra, el apóstol Pedro, el diablo anda como un león. Y cuando el león pateca, hermano, porque cualquier manera, vida espiritual, cualquier cosa, si es pecado, porque que es pecado. Puede ser usted. Entonces ahí chila, vivo, hermano. Pero cuando este hermano que ha llenar de Dios, de la palabra del Señor, entonces cualquier cosa, también chala que dijo aquí, la Biblia, tengan cuidado, porque se levantarán muchos falsos cristos. ¿Ve? Y pero hasta decir Dios, conta que tú van a engañar. Su don que me creo guachuleo, pidiendo muchas cosas, ¿verdad? Y no es la Biblia. Pero si atka chapta, ¿cuánto hoy engañar también hermano pastor también hoy en día, hermano? ¿Cuántas iglesias y que engaño, hermano pastor? Porque el pastor entró la avaricia. Pero hermano, por eso que bichigüe. Y si, oh hermano, Dios, otmod han cambiar la palabra de Dios. Otmod han cambiado Dios, hermano. Ya subes Pablo, el apóstol Pablo, que es cristiano. Prefiero morir de sacar dinero al pueblo del Señor. Prefiero morir de hambre. Hasta que en el hermano, si veré a tocar Dios, cuya alchua, gloria a Dios, char Pablo. Pero si no, ten derecho que en WhatsApp, hermano. No quiero poner un obstáculo en el evangelio, dice el apóstol Pablo, hermano. Entonces, también, han cambiar el evangelio, lo que mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bueno, esto fue la palabra. Ni pachitao ver Dios, hermano. Arishim bichigüe, cada entender Dios más. Cada día, hermano, grupo, china estudiar la Biblia. Porque Bishir, instrumento que han confiar, copa un hijo, ritzel, cojutif bignan. Pero es también, chiblaco y bib, takhak, hoy tiempo, chiblaco, chita mensaje también. Chitkuch mensaje, porque mi cabeza, chicoto Dios, Dios, hermano. El hermano Byron Kruger predica muy bien. Yo le digo a él que predica muy bien porque habla de la verdad. Aunque le duele, pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Yo escucho mensajes, aunque duro, pero es la verdad. Que es lo que quiere Dios. Sabemos que un día Dios va a pedir santidad al pueblo, hermano. Entonces, así que, hermano, preparémonos más a la presencia del Señor. Y en esta preciosa hora, que el Señor los bendiga. Y hay muchas cosas que hacer en este momento, mis hermanos. Vamos a terminar aquí. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a la palabra de Dios. Póngase de pie, hermanos, hermanas, y agradecemos a Dios que nos habló y pedimos a Dios que Dios nos hace entendido con su palabra. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú me hablaste. Gracias, Señor, porque tú me enseñaste, Señor. Señor, dame sabiduría con tu palabra. Dame entendimiento con tu palabra.